Hoy en Teorías Sociológicas número 4 vamos a ver un interesante texto que se llama Sociología de la Educación de Emilio Tenti. El texto es interesante, es una sustentación argumentativa, analítica y histórica del porqué de la sociología de la educación como campo relacionado a la pedagogía, a la historia y otros elementos que el texto desarrolla de forma interesante. Se pregunta el texto, ¿por qué y para qué una sociología de la educación, por ejemplo, en el campo de la formación docente? La formación muchas veces de los profesionales es una cuestión meramente, a veces lo vemos técnicamente y epistemológicamente, pero sin embargo es una cuestión social que se relaciona con intereses, con identidad, etc. Hace una interesante crítica de cómo, por ejemplo, se enseña en las universidades este tema de enseñar cronológicamente, por ejemplo, en la sociología, cuando se enseña primero los precursores, los clásicos y luego los contemporáneos, dice que básicamente este es una forma anacrónica de enseñar, pues en el colegio particularmente, en una escuela se tendría que aplicar sobre todo una contribución de aquellos temas elementales o actuales para luego pasar recién a las raíces o a las raíces antecesoras de una disciplina. La sociología de la educación pues tiene una enorme responsabilidad, ¿no?, en el conocimiento de los fenómenos sociales, y esta tarea tendría que pasar como sociología de la educación a la pedagogía o a la formación de los docentes o de otros campos. Entonces es una tarea, ¿no?, que tiene la sociología de la educación y en este caso la educación, sus actores, sus agentes, sus elementos constituyen su objeto de análisis. Pero esta no es una función del maestro. El maestro es un técnico especialista en pedagogía, ¿no? Es un agente que tiene la responsabilidad principal de planificar, conducir, organizar su proceso de aprendizaje. Y por eso necesitan pues conocer este mundo que tienen, ¿no? Este mundo de la escuela, de los procesos, de las vinculaciones, de las dimensiones sociales, para actuar mejor, ¿no?, y más eficientes en el trabajo del aula o de la institución. Entonces la sociología estaría vinculada en ese punto, sobre todo con la pedagogía. Entonces hay ciertos hallazgos de la sociología que favorecen, ¿no?, a las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Es que la sociología desentraña, como hemos visto en otro texto anterior, en otra reseña, aquello que está aparentemente oculto, y de estas formas se tienen que enseñar en las escuelas, o el docente tendría que tomarlas para que sean parte, ¿no?, de la dinámica de los cursos o de la enseñanza-aprendizaje. Entonces los agentes educativos están inmiscuidos en una serie de grupos de sociedad, de identidad, de conciencia, de intereses, de sistemas, de organizaciones, de representantes, y todos estos fenómenos, ¿no?, todo lo que se produce en la escuela, estas relaciones o interrelaciones sociales, pues la sociología las capta, las estudia, y de esa forma estos fenómenos se les hacen entender a las otras disciplinas. Entonces, desde la sociología de la educación se entiende la educación como un objeto social, es un conjunto de prácticas, relaciones sociales, de agentes sociales que actúan en un campo específico. Toda la sociología de la educación, ¿no?, inevitablemente debe también, aquí ya vincula un poco con la historia, inevitablemente entenderse, hablar, dialogar con los historiadores, porque si no, simplemente sería una sociología estéril, anacrónica, que no sería capaz de entender las dinámicas de los procesos socioeducativos más significativos. Luego, en una parte interesante también del texto, ya se desarrollan los temas y problemas principales de la sociología de la educación, temas vinculados, por ejemplo, entre educación, sociología de la educación, Estado, o educación con autoridad, temas relacionados como la burocracia. Por ejemplo, las reformas curriculares, por ejemplo, son aquellos campos donde hay intereses, hay relaciones de fuerza, hay conflictos, hay equilibrios de poder, fuerzas de poder, intereses de en juego. Entonces es un tema político también, es un tema ideológico también.
entonces en estas modificaciones que se dan. Entonces, este mundo de interconexiones, de agentes múltiples, docentes, alumnos, directivos, padres de familia, constituye el objeto de estudio de la sociología de la educación. Hay temas también relacionados con la autoridad y todo esto, ¿no? Este enjambre o red, podríamos señalar, de las escuelas, de los cambios. Y ahí también, ¿no? Establece una relación importante entre sociedad y escuela, porque todo lo que se siente o sucede en la sociedad, ¿no? Se plasma en la escuela. ¿No? Todas aquellas dinámicas que se producen en la sociedad también se dan en la educación porque pues están interconectadas o conectadas de alguna otra forma. Entonces, compañeros,